Buenas noches, familia, amigos, hermanos, bienvenidos a una semana más de nuestras transmisiones. Espero que no haya ningún despistado por ahí, que como hoy no mandé mensaje, el clásico mensaje de cada jueves de que nos vemos a las 8, no vayan a haber pensado que no íbamos a tener reunión, y espero que estemos aquí conectados, al menos la mayoría de los que ya tienen el hábito, ¿verdad?, de estar tomando este estudio semana a semana. Así que bienvenidos, y les recuerdo una vez más que ese mensajito que mando siempre de nos vemos al rato es extra, pero aunque no lo mande, siempre tenemos nuestro estudio. Ya si por alguna razón se tiene que cancelar y tengo señal, aviso de que no vamos a tener reunión. Pero si no ven ningún aviso, significa o que nos vemos a las 8, y si dieron las 8 de la noche, 8:05, 8:10 y no comenzamos y no ven la transmisión, es que o ando por ahí en un cerro sin señal, o se vino el arrebatamiento y ustedes se quedaron, lo cual espero que no suceda. Sí que venga el arrebatamiento, pero no que se queden. Y bueno, pues vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Ahí en tu lugar, donde quiera que estés, cierra tus ojos y dile conmigo: Señor, te doy gracias en esta noche porque estamos reunidos a distancia, pero en un mismo sentir, en un mismo espíritu, con la misma intención, que es aprender de tu palabra. Pedimos que tú hables a nuestros corazones a través de este mensaje, que tú tomes, Señor, control de nuestras vidas, y que esta palabra sea como una semilla sembrada en tierra fértil y que dé fruto. Quita todo estorbo de en medio, Señor, toda distracción, toda barrera, toda opresión física, espiritual, emocional, y que únicamente sea la influencia de tu Espíritu Santo que se ejerza sobre nuestras vidas a través de esta enseñanza. Te pedimos que así sea hecho, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues bienvenidos nuevamente los que se van conectando. Saludos a todos, un fuerte abrazo. Y vamos a Romanos capítulo 7. Vamos a ver hoy el tema número 52 ya de la serie. Llevamos ya 52 semanas. Un ratote, ¿verdad? Nosotros pues estudiando, y todavía lo que nos falta, creo que no vamos ni a la mitad, porque Romanos tiene 16 capítulos y apenas estamos nosotros a la mitad del 7. Vimos la semana pasada los primeros 6 versículos subtitulados como analogía tomada del matrimonio, donde básicamente Pablo explicaba que en ese entonces, por ley, pues una mujer no podía, obviamente como en la actualidad, irse con otro hombre si estaba legalmente casada. Pero si el marido moría y ella se volvía a casar, nadie podía reprocharle porque ya no estaba bajo la antigua ley. De la misma forma, la Biblia enseña que nosotros estamos muertos ya a la ley del Antiguo Testamento, porque cuando venimos a Cristo nos identificamos con Él, no solamente en su resurrección, sino también en su sepultura. Esto viene representándose simbólicamente en el bautismo, donde nuestro viejo hombre es juntamente con Cristo, como ya lo vimos, crucificado. Ese hombre condenado, lleno de culpa por la ley, ya no vive más. Ahora Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí y Cristo cumplió con la ley, entonces yo ya no tengo que cumplir con la ley, sin que esto sea pretexto para vivir como nos dé la gana, como ya quedó bien claro en el capítulo 6. Y ahora Pablo va a comenzar a explicar algo bien interesante. Comienzo leyendo lo que terminamos la semana pasada, que es Romanos capítulo 7. Dice en el versículo 6: pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo. No significa que ahora andamos completamente libres para hacer lo que se nos dé la gana. Somos libres, pero no caminamos en libertinaje. Y ahora estamos en un nuevo régimen que no es el de la ley, donde hacíamos las cosas por imposición, por miedo. Ahora estamos en el régimen del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. En este nuevo régimen ya no actuamos bien en nuestras fuerzas buscando cumplir la ley por imposición, sino actuamos haciendo el bien, claro que sí, pero lo hacemos, como lo veremos en estos mensajes, por medio de la influencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, con su fuerza, con el poder, el dunamis que Dios nos dio mediante el Espíritu Santo para llevar a cabo su obra, según Hechos 1 del 8 en adelante, donde Jesús prometió que al recibir el Espíritu recibiríamos con él poder, del griego dunamis, que es de donde viene la palabra dinamita. Ese poder explosivo es el que ahora habita en nosotros por la fe.
Entonces ya no eres tú en tus fuerzas, frustrado, intentando hacer las cosas sin poder porque no tienes la capacidad, porque esto es lo que producía la ley, como lo seguiremos viendo. Ahora estamos en un nuevo régimen donde hacemos la voluntad de Dios por convicción mediante el poder de su Espíritu Santo. Y viendo una serie de pasajes bien interesantes, donde la mayoría de las Biblias lo subtitulan como el pecado que mora en mí, y lo que vamos a ver hoy es justamente lo que ya había anunciado en estudios anteriores, y quiero hacer un flashback, un recordatorio de menos de un minuto. Capítulo 5, vimos que ya no estamos identificados con Adán, con la culpa que entró por el pecado de Adán, sino con la justicia que entra por medio de Cristo. Terminamos viendo ese capítulo que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, así que no hay nada que nos separe de Dios. Pero esto no es pretexto, capítulo 6, para vivir en libertinaje. No puedo perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Ya el pecado no reina en mi vida. Puedo luchar con él, pero no puedo vivir gobernado con él. Somos siervos ahora de la justicia, y ahora la idea es que demos buen fruto. Estamos muertos a la ley del Antiguo Testamento, ya no tiene más peso sobre nuestras vidas, pero como lo vimos la semana pasada, ahora le pertenecemos a Cristo. En medio de esto se va a comenzar a tratar un conflicto que llegamos a enfrentar todos en nuestro caminar con el Señor. Un conflicto al que yo llamo, conforme al título de esta noche, el quiero pero no puedo. ¿Ok? Entiendo que no puedo dejar que el pecado señoree sobre mi vida, que no puedo vivir esclavizado por él, que no puedo utilizar la gracia como una licencia para pecar, que fui llamado a libertad pero no a libertinaje. Pero ¿cómo le hago para vivir esa libertad? ¿Cómo le hago para caminar en ese poder del Espíritu si en mi carne todavía habita el pecado? Y es justamente lo que se comienza a tratar a partir del versículo 7, donde se subtitula en muchas Biblias el pecado que mora en mí. Porque lo que vamos a aprender en estas próximas 2 semanas es interesantísimo y determinante para nuestro caminar con el Señor. Porque muchas veces nosotros creemos que al venir a Cristo de la noche a la mañana, así como con una varita mágica, todo va a ser color de rosa y vamos a cambiar y ya no se nos va a antojar el pecado. Y entonces empezamos a frustrarnos al darnos cuenta que seguimos luchando con los mismos vicios del viejo hombre, y que aunque estamos en Cristo y oímos del poder de Dios y del poder del Espíritu, no logramos caminar dentro de esa libertad. De ahí que yo llamo esto el quiero pero no puedo, porque mucha gente, como hoy lo aprenderemos, en verdad quiere hacer la voluntad de Dios, pero no puede. ¿Y esto por qué? Porque no nos explicaron que cuando venimos a Cristo nacemos de nuevo espiritualmente. Nuestro espíritu es el que es renovado, pero nuestra carne, querida familia, sigue y seguirá siendo carne hasta nuestro último suspiro. Y escúchame bien, nuestra lucha más grande en esta vida no va a ser con el diablo, va a ser con la persona que tienes frente al espejo. Digan conmigo ahí en casa, uyuyuy, ayayay. Tu lucha más grande es contigo mismo, es con tu propia carne. Decía Martín Lutero, pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero he descubierto que tengo que ahogarlo todos los días al infeliz. También tenía buen sentido del humor, y es una gran realidad. El viejo hombre, hablando de este ser espiritual muerto, separado de Dios, condenado eternamente, es el que fue sepultado. Nuestra carne será sepultada, pero mientras vivamos en este mundo, habitaremos, como lo dice el resto del capítulo 7, en un cuerpo contaminado por el pecado, en guerra hasta el último suspiro con él. Y no puedes deshacerte de él, pero sí puedes aprender, mediante una vida sujeta al dominio del Espíritu Santo, a gobernar sobre tu propia carne. Va a estar bien interesante. Me gusta porque enseña muchas verdades doctrinales, pero principalmente de aquí nos llevamos una de las aplicaciones prácticas más importantes en nuestro caminar con el Señor. Yo este capítulo 7 lo he enseñado varias veces, con familia, con varones, con jóvenes,
Antes, cuando éramos pastores de jóvenes, cada que regresábamos de un campamento, de un congreso, de un seminario, yo les enseñaba al respecto porque los veía bien encendidos, llegaban y eran como, ¿te acuerdas de Pinky y Cerebro? Que querían conquistar al mundo para Cristo, ardiendo por el Señor. ¿Dónde está el diablo? Tráiganme lo que le voy a predicar y ahorita se va a arrepentir. Vamos a tener avivamiento. Y a las 3 semanas, al mes, a los 3 días, estaban apagadísimos. Porque no es lo mismo vivir en santidad 3 días en un campamento lleno de cristiano con un programa que te satura de actividades, o en un retiro o en un congreso donde estás todo el día lleno de la palabra, donde no hay ni siquiera un segundo para pensar en el pecado. Allá vivir en santidad y hacer la voluntad de Dios en el día a día donde hay tantas tentaciones. Y por esta razón mucha gente se frustra y mucha gente abandona la fe porque termina pensando las cosas de Dios no son para mí. Ya me arrepentí 23 veces, ya pasé al frente. Hay iglesias que acostumbran a hacer llamado, le dicen ellos, al altar y pasan al frente, y otros se arrodillan y levantan las manos y ya oraron por ti, te ungieron con aceite, con aguarrás, con aceite de transmisión, pediste perdón 70 veces 7 por el mismo pecado y seguimos todavía en lucha. Y no es que tú seas cínico, no eres del tipo de personas que hablamos en otros estudios, que predeterminadamente ellos planean cómo le voy a hacer para pecar y llevan años y no quieren cambiar, sino que a lo mejor tú en verdad quieres, pero no puedes. Recuerdo perfecto un día cuando existía el Messenger, y no el Messenger de Facebook, sino el Messenger, que solamente los chavorrucos para atrás entenderán. Los millennials que pasamos así de panzazo, ¿verdad? Hace poco descubrí que todavía entro de la línea de los millennials, porque soy del 85 y creo que es del 80 y tantos para acá. Entonces, así de los millennials más rucos que recordamos el Messenger para atrás. Recuerdo que estaba un día platicando con un amigo y hermano que venía llegando de un congreso de jóvenes muy grande que hacen cada año en Puebla, donde van como 20 conferencistas internacionales reconocidos de todas partes del mundo. Y a las 3 semanas de que él regresa me pregunta, ¿cómo estás? Y yo no venía de ningún congreso. Yo, de hecho, antes como joven no solía ir a congresos, sino es que esté en contra de ellos, si no, no iría a predicar a ellos, ¿verdad? Pero fue chistoso porque mucho de lo que, o más bien no mucho, sino lo más impactante que Dios habló a mi vida no fue en grandes eventos masivos, sino en lo secreto. De ahí que insisto tanto en que nuestra comunión con Dios personal es lo más importante. Porque además de que la Biblia lo enseñe, que lo he visto, lo experimenté en carne propia. Veía personas que iban cada fin de semana a congresos y llegaban y el fuego y nunca hicieron nada de sus vidas, mientras que aquellos que decidimos rendirnos en la intimidad, comenzamos a ver cómo ahí es donde venían las palabras más grandes, que te daban más ánimo, que te confrontaban más según lo necesitaras, y que esas nunca se olvidan. Yo he escuchado grandes sermones en congresos, pero es un hecho demostrado según la ciencia que somos capaces de retener muy poco la información que recibimos. Por eso, como el domingo te decía, es bueno no solo escuchar, sino también anotar y luego enseñar para que tu cerebro lo procese al menos 3 veces. Cuando lo escuchó, cuando lo anotó y cuando lo habló. Entonces, cuando tú escuchas algo en tu tiempo personal con Dios, y yo solía anotarlo todo, hacer mis estudios, mis apuntes, eso se te queda grabado e impacta tu vida. Entonces, para no desviarnos, yo le estaba contando a este hermano y amigo mío, pues, de cómo estaba emocionado, de lo que Dios estaba hablando a mi vida y que quería servirle, etcétera, etcétera. Yo no era pastor, ni predicador, ni nada. A duras penas iba al grupo de jóvenes, pero estaba en ese despertar. Y yo emocionado y esperando, dije, no, este cuate me va a contar ahorita lo mismo y 3 veces más, porque viene de un congreso espectacular. Y me sorprendió su respuesta porque me dice, Jesse, qué envidia me da. Le digo, ¿pero por qué? Y me dice, porque tengo 3 semanas de que regresé con todas las pilas y estoy igual que antes. Y esto me ha pasado muchas veces y no sé qué me pasa. Ya me cansé. Y yo sé que muchos se están sintiendo identificados en este momento. Hay un corazón sincero en ti. Quieres hacer la voluntad de Dios. Estás agradecido con Dios. Amas a Dios.
No quieres buscar lo que hemos estado hablando y describiendo como el proceso de santificación por imposición y por temor. Ya entendiste el motivo correcto, que es por amor, por gratitud. Agradecemos a Dios y amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y quieres en verdad servirle y hacer las cosas bien, pero no sabes cómo. A esto le llamo el quiero pero no puedo. Quiero dejar de fumar, quiero dejar de tomar, quiero dejar la pornografía, quiero predicar la palabra, quiero servir a Dios, quiero dejar de ser un pornoloco, quiero dejar de hablar como hablo, quiero que se me dejen de ir los ojos con todas las chavas como rana saltona o con todos los chavos, o peor aún, con todos los chavos y con todas las chavas. Yo no sé cuál es tu batalla personal. A lo mejor es una cuestión emocional, quieres perdonar, quieres dejar la avaricia, quieres dejar el orgullo. Hay cosas que tú anhelas, pero no puedes. Y algunos terminan volviendo atrás, pensando que las cosas de Dios son solamente para algunos, pero no para otros. Otros se resignan a vivir lo que yo he llamado un cristianismo de desierto. Voy el domingo a la iglesia, me paro, me siento, amén, aleluya, gloria a Dios, pero no estoy viviendo su voluntad. No estoy viviendo los planes que Él tiene para mi vida y llevo en mi espalda un costal de culpa, de vergüenza y de condenación. Me siento el más grande de todos los hipócritas, no quiero ni poner un pie adentro de la iglesia, a duras penas voy, pero me siento indigno de servir, de alabar, de predicar, de hacer tantas cosas que quisiéramos hacer, que sabemos que tenemos que hacer, pero que no nos sentimos dignos de hacer. Ahora, haciendo un paréntesis, no servimos a Dios porque somos dignos, servimos a Dios porque Cristo es digno de ser servido. Entonces, nunca permitas que una lucha personal te aleje de servirle, de orar, de alabarle, de predicar, excepto cuando esté directamente relacionada, que es lo que quiero decir, que yo a veces les he dicho a algunos servidores: mira, si por servir no tienes tiempo de orar, de leer la Biblia, de buscar de Dios, y eso afecta a tu desarrollo personal, ahí sí deja el ministerio. Pero si es que porque tengo una lucha, no quiero ir a la iglesia, me siento indigno de estar en la alabanza, no se te ocurra, es cuando más que nunca te tienes que acercar. O sea, hay mucha gente que sigue yendo, pero no como sabe que deberían de ser las cosas, y algunos terminan creyendo que las cosas de Dios son solamente para los pastores, para los líderes, y a veces nosotros tenemos la culpa por no ser honestos con ustedes, por no decirte, ¿sabes qué? Esto que Pablo va a comenzar a narrar, lo vivimos todos. Me fascina porque es Pablo, el apóstol, el que fue llevado al tercer cielo, el apóstol quizá más grande de todos los tiempos, al menos desde el punto de vista de muchos, y me incluyo, así es. Autor de 16 de los 33 documentos que conforman el Nuevo Testamento y 17 si le atribuyes Hebreos, que está en duda. Y no se para de echarse una careta, de decir, aleluya, yo me siento a desayunar con el arcángel Miguel y platico con Gabriel y le doy consejería a los serafines y yo nunca he pecado. Mira, todos esos pecadores no son dignos de venir a mi iglesia. No, Pablo va a comenzar a enseñarnos verdades doctrinales, pero abrir su corazón al mismo tiempo y decirnos: lo que quiero no lo hago. Muchas veces lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo. ¿Por qué? Porque él entendió: el pecado mora en mí. Y creo que deberíamos de ser más honestos con la iglesia y decirles: nosotros también nos desanimamos, también tenemos luchas, también tenemos caídas. No vivimos una vida en perfección, pero sí buscamos una vida en rendición, y la rendición es la que nos va llevando cada vez en ese proceso de santificación a ir avanzando. Pero a veces nos da miedo pensando que perderemos autoridad si abrimos nuestro corazón, entonces aparentamos que somos perfectos. Y regularmente, y no lo digo con afán de criticar, juzgar, sino con todo respeto, y si tú sirves al Señor y eres maestro, líder, pastor, que podamos hacer a un lado estas caretas, porque muchas veces las ponemos y hay personas que en el ministerio, mira, de entrada no parece que caminan, flotan, vienen casi aquí volando en la Shekinah.
no te voltean a ver a los ojos porque están viendo el mundo espiritual. Los ángeles, los arcángeles, los serafines, tú eres muy terrenal para que ellos te volteen a ver. La forma de hablar, aleluya, ni se diga, hasta el tono de voz nos cambia muchas veces. Y conozco hermanos con un gran corazón, que de verdad te lo prometo, no lo digo juzgando ni burlándome, sino simplemente describiendo una realidad para explicar a lo que nos ha llevado. Y conozco hermanos con un gran corazón que lo hacen porque así lo aprendieron. Que sería incapaz yo de burlarme cuando fue el ambiente en el cual crecieron y así les enseñaron que hablaba una persona espiritual. Y así creemos muchas veces. De hecho, Jesús vino a romper con muchos de estos estereotipos. Jesús nos dijo, no usen de vanas repeticiones. Entonces había gente que no lo hacía por hipócrita, sino porque pensaba que era la forma correcta de orar. Entonces muchas veces venimos con estos estereotipos y entre que cambio el tono de voz y cómo camino y cómo hablo y cómo miro, la gente debajo del púlpito dice, yo jamás voy a llegar a ese nivel. Y entonces en vez de que eso nos anime a acercarnos a Dios, diciendo dentro de nosotros, las cosas de Dios también son para mí, porque el que está ahí predicando tiene las mismas luchas que yo. Él batalla con las mismas situaciones que yo. Como dijo Santiago acerca de Elías, aunque oraba y caía fuego del cielo y llovía y dejaba de llover, dice el capítulo 5 de Santiago, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y esto es impresionante. Entonces, así es como deberíamos de ver las cosas en el ministerio. Voltear a ver y decir, esa gran pareja de matrimonio tiene la misma lucha que yo y también se ha peleado como yo, y aunque ve algo sincero y que se aman, seguramente ha habido veces en que su esposa lo ha querido ofrecer en holocausto vivo, agradable y perfecto. Seguramente han dicho a veces, Señor, o te lo llevas o te lo mando, pero que seamos ejemplo de que si salimos adelante unos, pueden salir adelante todos, porque la diferencia no está en el hombre, sino en el espíritu que vino a habitar en el hombre. Si tú ves que algunos logramos servir al Señor y vencer algunas luchas y salir adelante de problemas y vencer depresiones y salir adelante de tentaciones, no es por la grandeza de la persona, sino del espíritu que le fue dado, que también te fue dado a ti. Entonces las cosas de Dios también son para ti. Sácate esa idea de la cabeza. Sácate ese concepto de la cabeza. Empezamos a idealizar demasiado a la gente que sirve a Dios en el ministerio. Amémosles, respetémosles, respetemos su autoridad, pero no los convirtamos en dioses. Por eso hay tanto tropiezo en la iglesia, porque el día que alguien con una posición elevada cae, los demás no lo pueden creer. Y no es normal, pero no debería esto de apartarnos de nuestra fe. Y es un claro ejemplo de cómo a veces ponemos en un lugar más alto al mismo hombre, a Dios. Yo te podría contar, mira, toda una clase entera de todas las cosas que a veces nos dicen y que me doy cuenta del lugar en el que nos ponen. ¿Y por qué tanta gente vive estas cosas? Desde quien pide autógrafos a gente que sirve al Señor. Me acuerdo recién en el ministerio cuando llegó una hermana, pastor, ¿me puede firmar el CD? Firmar, ni que fuera Cuauhtémoc Blanco. Y ahí si le quieres pedir un deportista, un cantante del mundo, bueno, ellos, pero un cristiano, ¿qué tiene que andar firmando qué? Un autor, si quiere dedicarte el libro con un versículo, lo que sea, pero ¿qué autógrafo qué? Le dije, ni soy Cuauhtémoc Blanco, ni Luis Miguel, no le voy a firmar nada. Con todo respeto, que le firme su abuela. No, no es cierto, eso no se lo dije. Le dije, lo importante es el contenido. Y el contenido no es mío, es la palabra. Yo solamente le estoy enseñando, lleves el CD y ya. Pero hay gente que se acostumbra y es un doble daño. Porque empiezas a llenar de ego a la persona que sirve a Dios. Porque por más siervo también es hombre. Y algunos por eso se pierden, porque la gente los empieza a idolatrar, a adular, a exaltar, y no tienen la capacidad de poner los pies en la tierra, y tropieza el que sirve, y tropieza la persona que puso su confianza en él también, cuando el otro cae. Hermanos que llegan, pastor, usted que está más cerca de Dios, ¿puede orar por mí? Yo más cerca de Dios, quizá porque mido 1,88, a lo mejor estoy 15 centímetros más cerca que tú, pero todos tenemos acceso para entrar confiadamente al trono de la gracia. Y bueno, les he contado en ocasiones un montón de historias, pero no quiero desviarme más de la verdad central. Tú miras a la Biblia y todos los grandes hombres de Dios
eran a fin de cuentas hombres, con luchas. Dios nunca eligió gente perfecta, fue perfeccionando a la gente que eligió, lo cual es totalmente distinto. Pedro y Juan, dice Hechos 4:3, eran sin letras y del vulgo. Noé tuvo problemas con el alcohol. Moisés tuvo también situaciones de autoestima difíciles. Señor, ¿yo cómo le voy a hacer? Yo soy tartamudo. Y dice la Biblia que tres veces le preguntó a Dios, yo. Y las tres Dios le dijo, sí, tú, ve y libera a mi pueblo. Abraham, el padre de la fe, dudó. Elías, un día está orando para que caiga fuego del cielo. 2 días después se quiere morir. Dios, quítame la vida, no soy yo mejor que mis padres, con tendencias suicidas, depresivas. Tienes en la Biblia a un hombre conforme al corazón de Dios, David, cometiendo adulterio con su vecina, embarazándola al mismo tiempo que manda matar a su esposo. ¿Te das cuenta cuando comienzas a leer sus Biblias que ninguno era, como dicen el dicho en México, perita en dulce? Que no era que Dios dijo, ay, mire, ese tiene cara de Winnie Pooh, ay, ese sonríe como Barney, es amigo de todos, a ese hay que llamarlo. No, todos tenían defectos, todos tenían luchas, porque todos tenían carne. Y como te dije hace unos minutos, hasta el último día de nuestras vidas lucharemos con nuestra carne. Y porque estos hombres salieron adelante, no por su grandeza, sino por la grandeza del Dios que los llamó. Y esto debería enseñarnos que ninguna de nuestras luchas, problemas, tentaciones, pasado o presente, le impide a Dios obrar en nosotros. Al contrario, son pretextos para que Él sea glorificado. Entonces no es que tú no sirvas para las cosas de Dios, es simplemente que tenemos que aprender esta lección. ¿Por qué? Si conozco la palabra y la teoría y voy a la iglesia, no logro vivir en santidad, no logro hacer las cosas bien. ¿Por qué si ahí me la paso metido? Se preguntan muchos. Voy a todos los estudios, voy a todos los congresos, congreso de familia, yo voy, congreso de hombres, yo voy, congreso de mujeres, yo voy. Brother, pero eres hombre, pues me pongo peluca, pero yo voy. Así hay gente, ¿no? Congreso de matrimonios, yo voy, pero eres soltero, pues me caso, pero yo voy. Y ahí están en todo. Y piensan que por tener la información correcta ya las cosas les deben de salir. Y hace poco le predicaba en el mensaje especial para familias que no es así. Que el diablo sabe más de la Biblia que tú y que yo, pero sigue siendo el diablo. Que consejeros de familia, que consejeros de matrimonios terminaron divorciados. Pregunta, les dije este día hace 2 o 3 semanas. Es que no sabían lo que la Biblia decía. Claro que lo sabían, lo enseñaban, pero se olvidaron o no aprendieron que no se trataba solamente de saber. Que tú puedes saber todas las verdades de la Biblia, y los fariseos también se las sabían, y el diablo también se las sabe, y los demonios también se las saben. Entonces, no es que no hay que saber, estaría yo contradiciéndome al estar enseñando Romanos y diciendo que no hay que saber. No, claro que tenemos que estudiar y tenemos que saber, pero si no aprendemos la lección de estos estudios que está tratando Pablo en el resto del capítulo 7, nunca vamos a sacarle provecho a toda esa información. Yo le explico poniendo el ejemplo de un teléfono. Tiene memoria, capacidad, aplicaciones cada vez más sofisticados. Mi esposa está bien espantada porque no es que quiere, tiene que cambiar el suyo. Su teléfono es el que usaba Elías para comunicarse con Eliseo. La memoria no le alcanza porque ella tiene 1 millón de grupos de WhatsApp y bueno, ella trabaja muchísimo en el ministerio, grupos y ministerios, y cada rato está creando, entonces siempre se le satura la memoria. Apenas fue a ver uno similar con el que yo estoy transmitiendo, con un poco más de memoria, y costaba más caro que su computadora. Entonces pregunta, ¿pero por qué? ¿No? Siempre he usado teléfonos de gama media. Bueno, porque hace esto y esto, tiene tal memoria, ok. Ahora, ese teléfono, por más bueno que sea, si no tiene pila, ¿para qué va a servir? Para nada. Y sería absurdo que ella dijera, no sirve para nada, lo aviento al barranco. Es lo que muchos hacen con su vida. Sería más absurdo que dijera, por más que aprieto los botones, no prende. No, es que si no está conectado, aunque tenga la capacidad y apriete los botones, no va a prender. Y lo mismo es con el cristiano lleno de la palabra de Dios. Tenemos su espíritu,
tenemos todos esos gigas de memoria y programación y software lleno del dunamis de Dios, aplicaciones, dones, talentos, un propósito. Pero si nos desconectamos de nuestra fuente de poder, que es Dios, si no mantenemos nuestra comunión con Dios para fortalecer el espíritu y dominar la carne, nos vamos a apagar. Y por más que apriete yo botones, que representa al cristiano que en sus fuerzas quiere hacer la voluntad de Dios, que termina, como vimos la semana pasada, convirtiéndose en un legalista, religioso, hipócrita, porque intenta en sus fuerzas cambiar y como no puede, finge que pudo. Y una de las maneras de demostrarlo, como decía Santiago de los religiosos, es señalando a los demás para que no se den cuenta cómo está él. ¡Auch! Esto está fuerte. Pues para que no me vean a mí, hablo de todos mal. Y así al menos creo que estoy bien. Y como Jesús decía, prefiero ver la paja del ojo del hermano antes que sacar la viga de mi propio ojo. ¿Por qué? Porque separados de él, Juan 15:5, dijo Jesús, nada podemos hacer. Entonces, mi hermano, no se trata de apretar botones a lo loco, de luchar en tus fuerzas. No se trata de botar el teléfono a la basura y decir, mi vida no sirve. Se trata de entender que hay una lucha con tu carne y si no te conectas con Dios, no la vas a ganar. Como lo hemos visto anteriormente, no es el proceso. Alcanzo la santidad para ser digno de conectarme con Dios. Es me conecto con Dios y eso me lleva a vivir en santidad. La perfección no me hace digno de rendirme a Él. Rendirme a Él es lo que me va perfeccionando. Como Moisés, no subo a la presencia de Dios por haber tenido un rostro resplandeciente. Hasta después que suba a su presencia, mi rostro resplandecerá. Primero es el encuentro, luego viene la transformación. Y la mayoría siempre lo hace al revés. Romanos capítulo 7 dice, ¿qué diremos pues? Primero comienza con algunas verdades doctrinales, dice la ley, pero ya las hemos visto anteriormente, de todas formas vamos a recapitular. ¿La ley es pecado? O sea, ¿está fuera de la voluntad de Dios? No, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Esto ya lo vimos, que la ley nos enseña que somos pecadores que necesitan de un Salvador. Dice, porque tampoco conociera la codicia si la ley me dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. O sea, mientras más nos dicen que no hagamos algo, más lo hacemos. El cerebro busca lo prohibido. Dice, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley viví en un tiempo. Pero venido el mandamiento, o sea, cuando yo conozco la ley, el pecado revivió y yo morí. Porque nos muestra que no soy capaz de cumplirla y soy destituido de la gloria de Dios. Y hallé versículo 10 que el mismo mandamiento que era para vida, la ley, a mí me resultó para muerte. Porque no teníamos la capacidad de cumplir la ley. Por eso Cristo la cumple en nuestro lugar. Porque el pecado, versículo 11, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Ya hablamos también de las consecuencias del pecado. De manera que a la ley, a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pregunta, versículo 13, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Con la ley Dios resalta el pecado, nos hace ver cuán malo es. Dios a través de la ley también nos enseña que estamos en pecado o cuando hemos pecado. Todo esto no con el fin de llenarnos de culpa, sino con el fin de llevarnos a rendirnos a Él, como ya lo hemos visto, de entender cuánto le necesito, de entender que no puedo jugar al cristianito y ser un religioso, y ahí cuando quiera me conecto con Dios, sino que es de vida o muerte, que necesito conectarme con Él. Dice el versículo 14, y aquí ya entra de nuevo el contexto en el que estábamos, porque sabemos que la ley es espiritual. Entonces el problema no era la ley, éramos nosotros. Dice, yo soy carnal, vendido al pecado. Versículo 15, ¿por qué dice Pablo esto? Porque lo que hago no lo entiendo. ¿Te ha pasado? Dice, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pero no solamente hacemos lo que aborrecemos, sino que además vamos a ver que lo que queremos hacer no lo hacemos. Dice el 16, y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino quien, dice la Biblia, es el pecado que mora en mí.
Y no se escribe para justificar nuestro pecado y decir, mi amor, yo no fui el que se emborrachó, fue el pecado que mora en mí. Ay, mamá, es que yo no quería pecar, pero el pecado que mora en mí me llevó a hacerlo. No, es para que entendamos este problema y sepamos cómo enfrentarlo. Versículo 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, subráyalo, en mi carne no mora el bien. Como lo hemos visto anteriormente, esta idea de que el ser humano es básicamente bueno es mentira. El ser humano es por naturaleza malo, su tendencia es hacer el mal, es hacer las obras de la carne, de las que nos habla Gálatas 5:17. Ahí mismo se nos habla de las obras, del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio. Este es el fruto del Espíritu. Pero antes de eso, vamos a leerlo. Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice, andad en el Espíritu, esto lo estaremos viendo hoy y la próxima semana, y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Estamos aprendiendo que hay una guerra entre el Espíritu y entre la carne. Dice versículo 17, y el Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ya no tengo que cumplir en mis fuerzas porque el Espíritu me lleva a hacer la voluntad de Dios, no por imposición, sino por convicción. Manifiestas, versículo 19, son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Las obras de la carne. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es lo que la carne hace por naturaleza. Ojo, porque lo que vamos a leer, tú podrías decir, son las obras de los mundanos, de los inmundos, de los paganos, de los pecadores. No, es de la carne. O sea que aunque estés en Cristo, en un cuerpo carnal, si no lo controlas, te puede llevar estas obras. Como te dije hace unos minutos, ve cuántos grandes hombres de Dios en la carne llevaron a cabo obras como estas. Creo que el más grande ejemplo es el rey David. En el Espíritu es capaz de perdonar a Saúl, aun cuando tenía razones válidas para mandarlo matar, porque lo perseguía sin causa. Pero en la carne manda matar a un hombre que no le hizo nada, a su vecino, Urías Eteo, y además se mete con su mujer. Ay, por si creías que tenías al peor vecino, es porque no habías leído de David, ¿verdad? Se queda en mi lugar estacionado, pastor, pero no anda viendo a tu esposa mientras se baña, así que dale gracias a Dios por tu vecino, porque hasta donde yo sé, tampoco te ha mandado matar. Te recomiendo mucho este mensaje que vimos con la familia, donde aplicamos todo esto, pero en un contexto familiar. Entonces, dice el versículo 19 que las obras de la carne, y dependiendo del trasfondo de nuestra infancia social, cultural, pues uno puede tener más peso que otro y estar más arraigado en nuestra carne que otro, pero estas son cosas que están en la carne, en la naturaleza del ser humano, y sin Dios salen a la luz. Y son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, ¿qué más? Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales les amonesto. O sea, fíjate, es Pablo a los Gálatas, pero aún aunque ya estaban en Cristo, dice, les amonesto, les sacó la tarjeta amarilla. Como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, ¿de qué se trata? ¿De que en mis fuerzas yo voy a vencer estas obras? No, porque inmediatamente dice, mas el fruto del Espíritu, o sea, el resultado de su influencia en nuestras vidas, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, porque estas obras, como algún día lo vimos, son mayores que las de la ley. Cuando alguien vivía bajo la ley, hacía ciertas cosas por imposición, nada más. Cuando alguien camina bajo el régimen del Espíritu, lo hace por convicción y va más allá de la ley. Esto quedó claro en otro mensaje donde vimos cosas bien interesantes, que había gente que decía, no hago esto porque lo dice la ley, pero como de esto la ley no dice nada, sí lo hago. En cambio, en el Espíritu no hacemos lo que una hoja nos dice que es correcto, hablando de una ley, una lista de mandatos, mi propia ley, sino lo que la palabra que el Espíritu inspiró y su influencia en mi vida me llevan a hacer correctamente. Entonces, comenzamos a ver que hay una lucha entre nuestro espíritu, que está conectado con Dios, y nuestra carne, que dice el Romanos capítulo 7, está todavía llena de pecado. Regresamos a Romanos 7 y dice el 20, y si no hago lo que quiero,
perdón, me brinqué, el 18 era, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Cuántas veces nos ha pasado que tú quieres hacer las cosas bien, pero no las haces? Que dices, es que quiero ir a la reunión de oración, pero tu carne te dice, ay no, qué flojera. Es que quiero dejar de pecar, pero la carne dice, ay no, qué rico el pecado. Porque hay una lucha, porque nuestro cuerpo está contaminado. Repite en el 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, en nuestro espíritu, versículo 22, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, versículo 23, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si Pablo aquí termina, yo me doy un tiro y tú también y vámonos todos. Porque parece trágico, ¿no? Pero gracias a Dios que aquí no termina. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo sirvo, dice, con la mente a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pareciera ser aquí, no termina muy bien, pero en el capítulo 8 comienza a hablar de cómo vivir en victoria sobre esa carne contaminada por el pecado, y por eso se subtitula como viviendo en el Espíritu. Lo vamos a ver las próximas semanas, pero es complemento o es la continuación del problema que se presenta en el capítulo 7. ¿Cuál es el problema? Primeramente entendamos antes de la solución que nuestra carne está contaminada por el pecado. Que nuestra carne por eso no hereda la vida eterna y el cuerpo vuelve al polvo del que fue formado, y hasta que yo no recibo un cuerpo glorificado en la eternidad, este cuerpo está lleno de pecado. Y yo no voy a lograr en mis fuerzas vivir en victoria sobre él si no me conecto con Dios. ¿Por qué? Porque como Jesús decía, Mateo 26:41, aunque el espíritu esté dispuesto, la carne, y lo confirma Romanos 7, es débil. Débil para las cosas de Dios. Entiéndelo, mi hermano, te lo digo así de claro, con tu carne no cuentas. Y tantito dejas que la carne se fortalezca y va a hacer pedazos la voluntad de tu espíritu. Pero si tú te fortaleces espiritualmente, será más sencillo de lo que imaginas vivir en victoria sobre la carne. Vivir en santidad o progresar en el proceso de santificación. Dicho de otra forma, hacer la voluntad de Dios puede ser tan sencillo o tan complicado, dependiendo qué tanto entendamos y pongamos en práctica estas verdades. Tú puedes tener pleno entendimiento y convicción de lo que es correcto, como Pablo dijo, el querer el bien puede estar en ti, pero si no ponemos esto en práctica y me confío y me desconecto de Dios, mi carne que es débil volverá a gobernar. Es lo que le pasó al rey David. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Un día se levanta tarde de su lecho, en el tiempo que los reyes salen a la guerra. Él era rey, tenía que ir a pelear, se quedó en su casa. El problema no es que se levantó tarde, como a veces se ha predicado. El problema es que cuando se levantó no buscó a Dios como lo solía hacer. Pudo haberse levantado tarde porque le dio insomnio, porque se cenó una torta de tamal y le cayó pesada, porque tuvo una reunión de oración, porque invitó cuates a ver la final de Cruz Azul contra el Santos y se desvelaron festejando que después de los tiempos de Abraham, Cruz Azul volvió a ser campeón. Por muchas razones no pecaminosas, él pudo haberse parado tarde. El problema es que en vez de buscar a Dios como lo solía hacer, él se levanta a dar vueltas en el terrado de su casa, lo cual nos enseña que él se confió, que él bajó la guardia, que dijo, soy el rey David. Yo perdoné a Saúl, enfrenté a Goliat, acabé con los gigantes y gané batallas contra los filisteos y los moabitas y los amonitas y los suegritas y toda esa gente terrible que daba pánico. No se crean, saludos a las suegras. Y a los de Cruz Azul también, felicidades, bien ganado. Sí, porque no vaya a ser que de ardidos se desconecte, ¿no? El pastor no dijo nada, siempre le hace bullying a mi azul. Y
Bueno, publiqué en mi Instagram que muchas felicidades. Y ahora lo único malo es que ya no tengo cómo hacerles bullying. Así que Pumas será el nuevo Cruz Azul. Saludos a mis hermanos Pumas que llevan 10 años sin ganar. Chóquenlas. Pero bueno, regresando al punto, David se para tarde, no busca de Dios y ¿qué es lo que sucede? Se debilita espiritualmente, se fortalece su carne y es cuando ve a su vecina bañarse desnuda, envía a preguntar por ella, le informan que era Betsabé, mujer de Urías Heteo. No le importa porque ya su carne estaba muy fuerte, su espíritu muy débil, ya el pecado había echado a volar su imaginación y es entonces que sucede el resto de la historia que ya sabemos. Qué increíble que David no cae peleando contra gigantes y ejércitos numerosos, no cae en días de batalla, sino en días de paz. No en medio de la guerra, sino en su palacio, dando vueltas en su terrado. A veces creo yo, por eso Dios permite muchas veces la aflicción en nuestras vidas. Es como una tensión permanente que Él mantiene en nuestras vidas, en las que, como dice la Biblia, no permite que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Pero al mismo tiempo, muchas veces permite cierta adversidad que nos mantenga conectados con Él, porque mucha gente, cuando vienen tiempos de completa paz, se sienten tan seguros que se desconectan de Él y paradójicamente en su mayor paz y bendición viene su más grande caída. Esto es impresionante. De ahí que Pablo dijera, todo aquel que cree estar firme, mire que no caiga. Porque cuando tú crees que estás firme y te confías y bajas la guardia, lo más seguro es que pronto viene la caída. ¿Quién permanece firme? No el que cree estar firme, sino el que está consciente de esta realidad y dice, Señor, no me atrevo a desconectarme de ti porque me reconozco como vulnerable. No me creo firme, no estoy firme. Si me suelto de ti, caigo al instante. Pero en cambio, cuando nos sentimos firmes, no hombre, ayer fui al congreso, el domingo fui a la iglesia, me aventé los 3 servicios, aleluya. Ayer oré como 8 horas, felicidades por lo que hiciste ayer. Dios le dijo a Josué que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Vas a meditar en él de día y de noche, todos los días de tu vida, para que entonces, y solamente entonces, prosperes en todas las cosas que emprendas. Tantito tú y yo nos confiamos y bajamos la guardia y nos desconectamos de Dios y dejamos de orar y dejamos de leer y dejamos de congregarnos y dejamos de estar en comunión con el Señor. Es suficiente para que, sin importar tu gran historial del pasado y los dones que tienes y cómo Dios te usa, tanto ministro caído por esto, porque se nos olvida esta lección, creemos que los grandes somos nosotros y no el Dios que nos llamó, y tómala bien en la caída. De que Pablo, repito, dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. No importa cómo Dios te usó ayer, hoy es un nuevo día. No importan tus victorias de antier, hoy es un nuevo día. Cada día tenemos que permanecer en Él. El árbol no puede decir, ¿viste los frutos que di la cosecha pasada? Estoy cañón. Ahora esta temporada me voy a ir a la sombra y no me rieguen porque soy el señorón árbol de manzanas Washington. No importa las manzanas que diste ayer, señor Washington, necesitas del sol cada día y necesitas ser regado o la vas a regar. Y te vas a secar y no vas a producir fruto. El fruto del Espíritu ya vimos cuál es. Pero al igual que un árbol da fruto a través de su exposición al sol y de estar recibiendo el agua con los nutrientes que requiere para poder fructificar, nosotros tenemos que estar plantados en el Señor y recibir la luz del Señor, de su palabra, su agua, su presencia, estar en comunión con Él para dar fruto. Tantito tú te jactas de la cosecha de la temporada pasada. Es que el año pasado, mira cómo Dios me usó, el sermón que di, la alabanza que compuse, el enfermo por el que oré y sanó. ¡Qué bueno! Que oraste y que los ciegos vieron y paralíticos andaron y el Cruz Azul fue campeón y todos estos milagros que tú puedas mencionar. Pero tú necesitas permanecer en Él y vas a llevar fruto. Juan 15 del 1 al 5. Pero te separas de Él como la vid del pámpano y entonces te darás cuenta que en la carne sin Dios nada podemos hacer. ¿Por qué viene este problema? Por olvidar lo que vimos semanas atrás.
por olvidar lo que quedó bien claro en los primeros capítulos de Romanos. El ser humano no es bueno, es malo por naturaleza. Cuando tú piensas, no, yo soy bueno por naturaleza, no soy tan malo, ¡pum!, te desconectas de Dios, te debilitas espiritualmente y las obras de la carne vuelven a ser de las suyas. Cuando tú entiendes, mi carne está contaminada, entonces sabes que no puedes darte el lujo de desconectarte de Dios porque tu carne otra vez va a volver a ser de las suyas. Necesitamos permanecer aferrados a Él diario. Diario. Yo lo explico con este ejemplo. Tú te pones a dieta y sabes que hay ciertos alimentos que están prohibidos, que no te convienen y que no tienen buenos nutrientes. Llevas el primer paso o el 50% de la ecuación, que es la información correcta y la convicción. Pero nos encontramos con que Pablo dijo, quiero hacer el bien, pero no puedo. Tú te pones a dieta, cambias tu alimentación, ya tienes la información. Pregunta, ¿es suficiente para cumplir tu propósito? No. ¿Qué es lo que sigue? No solo saber qué es lo que no tienes que comer, sino saber qué es lo que sí tienes que comer. Porque si no sabes qué es lo que sí tienes que comer y no comes nada, vas a tener hambre, con hambre te comerás lo que sea. Y esto es lo que pasa muchas veces con muchas personas en la iglesia. Nos enfocamos tanto en lo que no hay que hacer, y no estoy diciendo que está mal, me morderé la lengua si cada rato en mensajes de confrontación hablamos de lo que está mal y lo que no hay que hacer. Pero no nos enfocamos en explicar la solución. Y la solución no es nada más decir, no hagas esto, no hagas el otro, no corro, no grito, no empujo y no. Sino que al mismo tiempo la gente tiene que entender que aunque sepa qué es lo que no hay que hacer o lo que hay que hacer, en sus fuerzas no va a poder. Por una parte entiendo de qué me tengo que restringir, pero por otra parte me tengo que alimentar de comida sana, de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, para que entonces me llene tanto y me fortalezca tanto que vea la otra comida y diga, pues antes se me antojaba, pero ahorita estoy tan lleno y tan satisfecho que no, gracias, porque sé que no conviene. Esto es lo que hizo Daniel en Babilonia. La mayoría siempre se enfoca y propuso en su corazón no contaminarse, sí, pero no entiende lo que significa que le dijo al jefe de los eunucos que les dieran legumbres y agua. No solamente dijo no voy a comer, sino que al mismo tiempo le dijo y sí voy a comer de esto otro. Porque si él no le daba nada de comer, obviamente con hambre terminaría comiendo lo que sea. Y esto representa en el mundo espiritual al cristiano que se propone en su corazón no contaminarse y que dice me quiero apartar de esta comida. Pero si no te llenas de tus legumbres y tu agua, que es la palabra de Dios y la presencia de Dios y de tu comunión con Dios, resulta que habrá tanta hambre, es decir, tanta debilidad en ti, que te terminarás comiendo lo que sabes que no te conviene. Imagínate que te pones a dieta y el primer día desayunas, comes, cenas, el segundo día también estás satisfecho, estás bien, te presentan una bolsa de papas y dices, pues se me antoja, pero no, mira, yo sé que no conviene y sabes que estoy satisfecho, acabo de comer re bien. Pero de repente el jueves tú estás medio confiado y dices, no hombre, ayer cené muchísimo, no voy a desayunar. A lo mejor aguantas el desayuno, pero si por ahí de la comida y la cena sigues con el estómago vacío y te traen la bolsa de papas, aunque no quieras y tengas la convicción de no probarlas y sepas que no te convienen, si no estás lleno, ¿qué va a pasar? Te las vas a comer, ya que no puedes comer solo una. Te vas a devorar todo el paquete, porque no es suficiente saber que el paquete está mal, sino tener al mismo tiempo el suficiente alimento que te mantenga tan lleno y tan fuerte que no tenga necesidad de probar lo otro que es basura. El pecado es esa comida chatarra, ya lo tenemos identificado, este no es el problema. Yo creo que hay gente que en todos sus años en la iglesia sabe perfectamente, al menos en las cosas más comunes, qué está bien y qué está mal. Y es muy común en los congresos, o al menos lo fue durante muchos años, que siempre hay los mismos temas, sobre todo cuando son matrimonios, hombres, jóvenes, siempre lo mismo. Y dices, no está mal, pero se están repitiendo una y otra vez, año tras año, tras año, tras año, tras año, cosas que la mayoría ya sabe. ¿Y por qué si ya lo sabemos, no lo ponemos en práctica? Porque no hemos entendido esta verdad.
Ya sabes de la lista lo que no hay que hacer, lo que sí hay que hacer, pero Pablo dice, eso que no quiero es lo que hago, y eso que sí quiero es lo que no hago. Pregunta, ¿por qué? Porque mi carne está contaminada por el pecado. ¿Cómo le hago para vencer? Capítulo 8, viviendo en el Espíritu. Lo conectamos con Mateo 26, 41, donde Jesús dice, y repito, velad y orad, de lo que hablaremos la próxima semana. Estar en comunión con Dios y aléjate de la tentación. Dice, para que no entréis en tentación. Y aquí es cuando dice, porque aunque el espíritu esté dispuesto, la carne es débil. Aunque tu espíritu quiera, si no te fortaleces espiritualmente, tu carne va a caer. Si crees que únicamente se trata de rechazar la comida de Babilonia, no se va a poder. Le preguntaron a un teólogo hace muchos años cómo explicaba esto y él decía, es como si dentro de mí hubieran dos tigres, uno blanco y uno negro, uno bueno y uno malo, que siempre están peleando y cada uno quiere hacer su voluntad. Preguntaron cuál de los dos ganaba regularmente y él dijo, es muy sencillo, al que más le doy de comer. La pregunta es, ¿a cuál de esos dos tigres simbólicos estás alimentando más? Queremos hacer la voluntad de Dios, vivir en santidad, progresar en la santificación. Buscando a Dios una hora los domingos, no se va a poder. Pon a pelear a dos perros, uno que come de lunes a domingo y otro que solamente come los domingos, y es evidente la respuesta de cuál de los dos va a ganar. Es lo mismo con el espíritu y la carne. Te alimentas una hora el domingo de la palabra de Dios, y entre semana 6 horas de Netflix, 8 horas de Facebook, otras 4 de Instagram. No se puede. Vuelvo a lo que estaba hace rato. De día y de noche, todos los días de tu vida, Josué, vas a llenarte de esta palabra. Necesitamos comer diario. Una persona que no come se debilita, se le bajan las defensas, se pone anémica. Cualquier virus afecta a su cuerpo, cualquier comida se la come. Y hay cristianos, y con esto concluyo, que están anémicos espiritualmente. ¿Por qué? Con todo el respeto, porque no tragan. Cuando se trata de la palabra, mi hermano, no hay que comer, hay que tragar. Nos tenemos que devorar de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, de comunión con Dios. Tener ese banquete todos los días y atascarnos de todas las formas posibles. Me despierto y estoy en contacto y me llevo un versículo en la mente y alabanzas en el camino todo el día, como lo veremos la próxima semana, y eso me empieza a fortalecer espiritualmente, y entonces es que me empiezo a desarrollar para poderle darle sus cates a la carne, para podérmela surtir. Pablo decía, y pongo en dominio mi propia carne y la mantengo en servidumbre. ¿Cómo? Si el espíritu está fuerte. Entonces la amarras y ¿sabes qué? Ándele, ¿verdad? Pero si tu espíritu está todo tilico y flaco porque tengo 4 días que no como, pastor, pero estuvo bien buena la carne del domingo, pero llevo 3 días sin comer, obviamente la carne te va a ganar. Entonces tú te fortaleces y vives en el espíritu, y como dice el capítulo 8, del que seguiremos hablando en otras semanas, mediante el espíritu hago morir las obras de la carne y entonces viviré. Seguiremos aprendiendo más la próxima semana. Hoy ya se nos acabó el tiempo, son las 8:58. Vamos a orar, y antes de orar, o más bien al final de la oración, avisos importantes para que no se nos desconecten. Señor, damos gracias por tu palabra en esta noche, por lo que hemos comenzado a aprender en este capítulo 7 tan determinante para nuestras vidas. Te pedimos perdón si hemos pecado, Señor, viviendo en la carne. Si hay en nosotros esta frustración de querer hacer las cosas bien, pero no podemos. Hoy entendemos que tus cosas también son para nosotros, Señor, pero que en la carne resultará imposible. Perdónanos y límpianos con la sangre de Jesucristo, Señor, y danos una nueva oportunidad para intentarlo ahora en el Espíritu. Reconocemos, Señor, que a veces cual legalista de closet creíamos que nuestras fuerzas lo lograríamos, y hoy nos queda claro que no es así. Señor, te pedimos que tú nos ayudes y que mediante nuestra comunión contigo nos fortalezcas, que al alimentarnos sanamente podamos nosotros estar lo suficientemente fuertes, Señor, para vencer sobre las obras de la carne, para hacerlas morir mediante una vida en el Espíritu.
Padre, hoy entendemos que quizá el problema no es falta de convicción, de decisión, de entendimiento o incluso de conocimiento. Hay cosas que ya sabemos, que entendemos, que queremos, pero que no podemos. Hoy nos queda claro que nunca podremos en nuestras fuerzas porque nuestra carne está contaminada y a tal grado llega Pablo que dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias, Señor, porque aunque no seremos libres de Él hasta la eternidad, Padre, sí podemos dominar sobre Él mediante una vida en el Espíritu. Hoy, Padre, tomamos la decisión de rendirnos a Ti para fortalecernos espiritualmente, de pasar tiempo contigo y llenarnos, atascarnos de ese buffet espiritual que Tú tienes a la mesa, desayuno, comida y cena, y entre comidas, como lo seguiremos aprendiendo la próxima semana, estar en comunión contigo todo el tiempo posible, de todas las formas posibles, para caminar en el Espíritu y mediante el Espíritu dominar sobre las obras de la carne. Que así se ha hecho, Señor, y que al igual que Daniel, cuando seamos comparados con los demás, la gente pueda ver que la vida del cristiano tiene más fruto. ¿Por qué? Porque no solamente renunció a la comida que dañaba, sino que está lleno de aquella que trae bien para su vida. Que así se ha hecho, que seamos árboles fructíferos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, nos vemos mañana a las 8 de la noche. Me toca compartir con matrimonios. De mañana en 8 a las 8 de la noche también con jóvenes. Iniciaré una serie que estaré compartiendo con ellos una vez al mes aproximadamente, que se titula No somos de cristal. Con esto de la generación de cristal veremos quiénes son los jóvenes o quiénes somos los jóvenes a la luz de la palabra, y no somos esa generación de cristal. Veremos el carácter que Dios nos ha dado para que como jóvenes caminen todos o caminemos conforme a estas verdades. Nos vemos mañana a las 8 de la noche. El domingo los esperamos en nuestros 3 servicios. Se transmiten en línea, ya sea a través de la página de un servidor o BNPEM Toluca. En el primer servicio, 8:45 de la mañana, estará compartiendo Caleb Albucin. Se transmite en BNPEM Toluca. A las 11 de la mañana y 1:15 de la tarde, un servidor con la serie Sin Miedo al Éxito, Papi. Y el de las 11 se transmite a través de esta página y el de la 1:15 a través de BNPM Toluca. Es entrada libre, no se requiere hacer reserva. Les recuerdo que recortamos el templete para ingresar mucho más sillas y ampliar la capacidad del auditorio a más de 1000 sillas y poder mantener la sana distancia entre familias. El día de la inauguración vino mucha gente, les decía, pues hasta de México, ¿no? Y digo, bienvenidos y gracias a Dios y gracias por visitarnos, pero lo malo de eso es que algunos se nos espantaron diciendo, así va a ser cada domingo. No, hombre, tuvimos una asistencia que ni antes de la pandemia la teníamos en domingos fuertes. Fue realmente una asistencia récord, te hablo de los últimos 15, 20 años, yo creo, de la congregación, ¿verdad? Entonces ya este domingo que volvimos a la normalidad, gracias a Dios, sí acudió mucho más gente que lo que venía acudiendo durante la pandemia, porque ya estamos mucho más céntricos y muchos han expresado que ya les queda más fácil conectarse, pero no a tal magnitud que nos pasó hace 3 semanas, ¿no? Entonces, ya con esta reducción, volviendo a la asistencia normal y la ampliación de los espacios y los 3 servicios, podemos otra vez mantener esta distancia entre familias y todos los protocolos de seguridad para que ustedes se sientan tranquilos. Ahí nos vemos el domingo. Si Dios quiere, que Dios los bendiga. Pasen bonita noche. Felicidades a los cementeros, ya se la merecían. Me alegro por ustedes, ¿verdad? Honestamente hay mucha gente querida que decías por ellos, ya que ganen, pero ahora sí que en la carne uno les quería seguir haciendo bullying. Así que en la carne me duelo, pero en el espíritu les felicito. Y bueno, pues que pasen bonita noche, estamos despedidos, Dios les bendiga.